el Señor está trabajando en nuestras vidas y nos está haciendo y transformando en nuevas personas cada día. Y hoy quiero compartirles, y el domingo pasado, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? Quisiera que levanten la mano. Amén. Tuvimos una reunión espectacular. Gracias al pastor Luis Luna, él compartió con nosotros un mensaje poderoso y pudimos entender que es necesario renovar nuestra mente. Amén. Y hoy quiero yo cerrar esta serie, pero más que cerrar esta serie de Metanoia, yo quiero abrir la próxima serie del mes de julio. Esta serie en el mes de julio llevará por nombre Venga tu Reino. Amén. Y yo quiero que usted diga con voz fuerte, como que de verdad ha estado ayunando, y si no ha estado ayunando, pues como que desayunó, ¿verdad? Y como que Dios está con usted, y que digamos juntos, venga tu reino. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Venga tu reino. Amén. Venga tu reino. Ese es el clamor que debemos tener nosotros como iglesia, como cristianos y como seres humanos, porque ese es nuestro diseño original. El Señor va a establecer su reino aquí en esta iglesia para que seamos nosotros las personas que establezcamos su reino afuera de esta iglesia. Amén. Yo quiero que busquemos Romanos 12:2 y lo tenga ahí en su Biblia. Lo hemos leído a lo largo de todo este mes de junio, Romanos 12:2. Ya algunos se lo saben de memoria. Hoy lo vamos a ver de una óptica diferente. Amén. Pero el Señor va a hablar a nuestras vidas. Yo quisiera que antes de empezar hagamos una oración para que el Señor esté con nosotros hoy en esta mañana. Así que acompáñenme y cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Hoy, Padre, preparamos nuestra mente, nos concentramos en ti, para que tu poder hoy nos transforme desde adentro hacia afuera, Señor. Hoy queremos experimentar un toque y queremos experimentar la obra completa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy oro para que podamos entender lo que tú quieres decirnos a través de la palabra y que podamos juntos como iglesia crecer en la estatura del varón perfecto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, que dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Clamamos ahorita hace poco, venga tu reino, ¿sí o no? Pero no podemos clamar como iglesia que venga el reino de Dios. No podemos decir venga tu reino si nuestra mente aún no ha sido renovada, si nuestra mente aún no ha sido transformada. Si no tenemos una mente renovada, difícilmente el reino de Dios se va a establecer en nuestras vidas. Y yo quiero que tengamos esta frase en mente, porque a lo largo de la prédica vamos a ir desglosándola y vamos a ir viendo que es realidad, que el reino de Dios solo puede venir a una mente renovada. Y es que miren, muchos cristianos, o mejor dicho, sí, muchos cristianos o muchos seres humanos, vivimos con la expectativa de que algún día vamos a llegar al cielo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes desean ese día glorioso en el que vamos a estar en el cielo y el Señor va a estar con nosotros, vamos a vivir con Él y ya no más problemas, ya no más trabajo, ya no más deudas, ya no más tristeza, ya no más ansiedad? Y muchos quisiéramos que ese día ya fuera ahorita a las 3 de la tarde, después de salir del culto, que venga Cristo y que lindo nos vamos todos con Él. Pero que no venga un jueves que me invitaron a jugar potra y planché y después me fue a echar las buenas ahí, ¿verdad? Que no venga un viernes porque el viernes es de noche y el cuerpo lo sabe y bueno, hay que salir a dar su sacudidita, ¿verdad? Y mejor que venga el domingo, en la mañana, en la tarde. A mí, muchas personas, muchos cristianos viven de esa manera, esperando el día en el que llegaremos al cielo. Pero no nos damos cuenta de que el diseño original de Dios desde un principio, desde Génesis 1, es que el cielo fuera atraído a la tierra. No es tanto que nosotros llegáramos a ese lugar, sino que el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra. Ese fue el diseño de Dios y muchos cristianos están esperando ir al cielo, pero se les ha olvidado que el deseo de Dios siempre fue traer el cielo a la tierra. Y vivimos pensando, no, es que mi destino es el cielo, yo hasta que esté allá pues voy a ser una persona nueva. No,
Pero el diseño de Dios es completamente al revés. Y vamos a entender en esta serie que en el reino de Dios las cosas suceden al revés. Para crecer hay que menguar. Para ser más grande hay que ser más pequeño. Para ser el más reconocido hay que ser el menos reconocido y el que más sirve. El fuerte tiene que hacerse débil. El débil se hace fuerte. Todo funciona al revés en el reino de Dios y vamos a irlo entendiendo en las próximas prédicas que vamos a ir viendo. Pero hoy tenemos que entender esto, que el diseño de Dios fue traer siempre el reino, el cielo aquí a la tierra y hacer su voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Los discípulos le hicieron pocas preguntas a Jesús. Y una de esas pocas preguntas fue: Jesús, enséñanos a cómo orar. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Y cuántos hemos escuchado el Padre Nuestro? Seamos católicos o no, hemos escuchado el Padre Nuestro. Y es bueno orar de esa manera. Amén. ¿Qué dice la primera frase? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Entonces entendemos que el diseño y el deseo de Dios siempre fue hacer su voluntad, no allá en el cielo. No, fue hacer su voluntad aquí en la tierra y establecer su reino aquí en la tierra, en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu mente, en tus estudios. Ese fue y es y siempre ha sido el diseño original de Dios desde un principio. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y mire, vamos a ir hoy, voy a tratar de predicar rápido para que ministremos, pero yo quiero que hoy estemos concentrados y yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos hoy quisiéramos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos quisiéramos que el Espíritu Santo haga su obra completa en nosotros y nos transforme y ya no estemos tristes? Amén. Y ya no tengamos miedo. ¿Cuántos quisieran hoy recibir un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos hoy están enfermos y necesitan desesperadamente que la mano de Dios obre sobre sus vidas, sobre sus finanzas, en sus estudios? Hoy el Espíritu Santo nos va a tocar y hoy la mano poderosa de Dios va a hacer milagros aquí en sus vidas y a través de sus vidas, si lo creemos con fe. Amén. ¿Estamos listos? Yo estoy listo y estoy emocionado, estoy alegre. No solo porque vinieron mis hermanos, tenía mucho tiempo de no verlos, pero sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí, de verdad. Y eso me alegra más que ellos estén aquí. Pudiera estar yo solo aquí, la presencia de Dios está aquí, a mí eso me alegra más que cualquier otra cosa. Así que vamos a ver 4 puntos y vamos a ver como un esquema de 4 pasos hacia cómo tener una mentalidad de reino. Amén. Y para cerrar esta serie, metanoia, y unirla con la próxima serie, Venga tu reino, yo le puse así, mentalidad de reino a esta prédica. Yo quiero que usted le pregunte a la persona que tiene a la par: ¿tenés mentalidad de reino? ¿O tenés una mente pobre? ¿Ah? Vamos a irlo descubriendo poco a poco. Amén. Y mire, el punto número 1 es muy interesante. Yo estaba leyendo un libro y he estado leyendo un libro acerca de cómo el reino de Dios se establece aquí en la tierra, en la vida de las personas. Y tenemos que entender, como les decía, que el diseño original, desde Génesis 1, fue que nosotros gobernáramos la tierra. Yo quisiera que busquemos Génesis 1. Abran la primera paginita ahí de la Biblia. Génesis 1 y lo tengamos ahí. Amén. El punto número 1 lleva por subtítulo nacimos para el Edén. ¿Ustedes saben qué es el Edén? ¿Ah? ¿Cuántos saben? Edén no es su prima que se llama Edén, no me refiero a ella, no. Me refiero al jardín del Edén. Y es que nacimos nosotros, fuimos diseñados para habitar en el jardín del Edén. Desde Génesis capítulo 1 vemos esa realidad. Adán y Eva fueron creados ¿en dónde? En el jardín del Edén. Fueron creados y Dios los estableció ahí. Y vamos a ir viendo toda esta historia y cómo esto se relaciona con tener una mentalidad de reino. Miren, nacimos para el Edén.
desde el Edén, el plan de Dios no fue que el hombre viviera sometido al mundo, sino que el hombre sometiera al mundo. No fue creado Adán para que las bestias del campo y las plantas y todo se enseñorearan sobre él, sino que Adán fue creado para él enseñorearse sobre las bestias del campo, sobre los animales del mar, para poner nombre a las plantas y para gobernar, dice todo Génesis 1. Dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra, separó la luz de las aguas, y más adelante vemos cuando Dios crea a Adán y le dice que va a gobernar sobre esa tierra. Entonces, ese es el diseño original de la humanidad. Si usted se preguntaba cuál es su propósito, cuál es su diseño original, hoy se lo quiero dar a entender. Usted fue diseñado para gobernar. Fuimos diseñados para gobernar, para saquear el infierno y establecer el gobierno de Jesús donde quiera que vayamos predicando el evangelio del reino. Amén. ¿Y por qué? Mire, desde Génesis 1 vemos cómo sucede esto. Y el plan de Dios fue que el hombre sometiera y dominara y gobernara al mundo. Amén. Yo quiero que leamos Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice lo siguiente: después de haber creado Dios a Adán y a Eva, les dio esta bendición y les dio esta ordenanza. Les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, gobernarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el diseño original de la humanidad, y es lo primero que tenemos que entender hoy. Nacimos para estar en el Edén. El plan perfecto de Dios siempre fue que la humanidad gobernara en el Edén, y mientras Adán y Eva se multiplicaran y tuvieran más hijos, la idea de Dios era que mientras su familia crecía, fueran extendiendo su morada, fueran creciendo y llegar al punto de que ellos gobernaran toda la tierra y que la tierra fuera cubierta de la gloria de Dios y que el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra. Por eso Apocalipsis menciona que pronto veremos a Jesús descender en gloria y Él establecerá su reino aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque pasó lo que pasó en el huerto del Edén, el plan no se transgiversó, no se perdió. El plan sigue siendo el mismo, que el reino de Dios se establezca aquí en nuestras mentes y aquí en la tierra. Amén. Esto es lo primero, y esto es como una breve introducción que yo quiero darles. Me tomaría más tiempo para explicarle más a fondo, pero tendríamos que partir la prédica en 2 domingos. No lo vamos a hacer. Amén. Pero quiero ir rápido. Mire, fuimos diseñados, Dios nos creó a su imagen. Dijo Dios en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que se parezca a nosotros. Dios es un rey soberano. Amén. Él gobierna lo que está aquí en la tierra y lo que está fuera de la tierra y todo el universo. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, significa que también fuimos hechos para gobernar. Entonces, usted dígale ahí a la persona que tiene a la par: vos fuiste hecho para gobernar. Dígale de verdad, con fe, pégale un codazo ahí. Fuiste hecho para gobernar. No fuimos hechos para vivir sometidos a una vida de pecado. No fuimos hechos para vivir sometidos a las deudas. No fuimos hechos para vivir sometidos a la enfermedad. Mire, y esto es tremendo porque muchas personas viven con una mentalidad de esclavos, y pronto voy a tocar ese punto, pero no fuimos hechos para vivir de esa manera. Fuimos hechos para vivir en plenitud, para vivir libres, para gobernar la tierra, para coexistir con los animales y que un león usted lo tuviera aquí y no se lo comiera. Así de literal era el plan de Dios. Amén. Fuimos hechos de esa manera y fuimos diseñados así. Entonces el punto número 1 dice: nacimos para el Edén. Fuimos hechos para representar el cielo en la tierra, y ese era el plan de Dios, que el ser humano pudiera establecer y que Adán y Eva pudieran llenar la tierra y su plenitud para establecer el reino de Dios aquí.
Pero algo pasó. Y todos sabemos la historia. ¿Qué sucedió? Mientras está pasando todo este rollo de que Dios está en la creación, muchos años antes, muchos siglos antes, narra la Biblia que Satanás se rebeló en contra de Dios. Y se rebeló y fue desterrado de los cielos. Y dice en Isaías: tú, oh querubín, hermoso, fuiste desterrado. Y entonces Satanás es desterrado del reino de los cielos por rebelarse y es enviado a la tierra. Y por eso Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, porque se convirtió en el lugar donde el diablo habitaba. Amén. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entendamos esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta entonces que el plan perfecto de Dios era que gobernáramos. ¿Pero por qué? Porque había alguien, un ser, que se rebeló, que es el enemigo, y vino a gobernar la tierra. Por eso la Biblia menciona que Él es el príncipe de este mundo. Entonces es obvio que el Señor quisiera cumplir su voluntad y establecer su reino aquí, porque quien lo gobernaba la tierra era Satanás. Entonces su diseño original de Dios era establecer su reino, pero a través de nosotros, la humanidad, a través de Adán y Eva. Amén. Les estoy dando como una super mega resumen, pero nos damos cuenta que en Génesis 1 también vemos cómo Satanás se había rebelado contra Dios y había sido echado fuera y tomó el dominio de la tierra. Y entonces, ¿qué pasó? Sucedió lo que todos ya sabemos. Adán y Eva, ¿qué pasó? Pecaron. Adán y Eva pecaron y comieron del fruto prohibido. Y Eva fue tentada por el enemigo. Y él la convenció de que probara ese fruto y luego se lo dio a Adán. Muchos le echan la culpa a Eva. Pero si no hubiera estado Eva, Adán no hubiera comido. No, eso es mentira. El enemigo es astuto. Independientemente hubiera estado Adán y Eva, ¿no? Hubiera pasado esto. Porque el Señor tenía el plan perfecto de establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Y entonces pasa lo que ya todos sabemos con Adán y Eva. Y sucede algo muy interesante. Adán y Eva pecan, ¿y qué pasa? Se dan cuenta de que pecaron y de que están desnudos. ¿Verdad? Se los estoy súper resumiendo. Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos y que fallaron y que tienen un grave problema y que se metieron en un rollo heavy. Vivían en plenitud. Dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto del Edén y ellos vivían en plenitud completa con Dios y vivían en intimidad con Dios. Ese es el diseño, que tú vivas en intimidad con Dios todos los días, que tú escuches la voz de Dios todos los días en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Ese es el diseño original de Dios. Pero si no logras vivir de esa manera y no logras escuchar la voz de Dios, es porque algo sucedió dentro de ti, y es que el pecado llegó a tu vida. Y el pecado llegó a la vida de Adán y Eva. Y entonces ese plan perfecto aparentemente se rompe y ya no más tiene validez. Porque, entre comillas, ese plan ya no funcionaba. Porque ahora ellos tenían que ser expulsados del huerto del Edén. Tenían que trabajar para ganarse su comida. Tenían que sudar. La mujer tenía que parir y con dolores de parto iba a tener que parir. Y por eso es que ahora tenemos este trabajo que tenemos, que nos cansa a todos y todos tenemos que trabajar. Qué difícil, ¿verdad? Qué lindo hubiese sido tuviéramos todos con una mente sana, hermanos, sin ropa, bañando en un río. Pero hay tanta morbosidad dentro de nosotros, tanto pecado, que ya eso no puede hacerse en la actualidad. No podemos irnos a vivir al campo y, no, hombre, nos morimos de hambre. Pero ese era el diseño original de Dios aquí en la tierra. Entonces sucede eso, ¿y qué pasa? Como el diablo no tenía autoridad en el huerto del Edén, él viene y se acerca a Eva y le dice: si pruebas de este fruto, vas a ser igual que Dios.
¿Por qué? Porque el enemigo nunca entra a nuestras vidas si nosotros no le damos acceso a que entre a nuestras vidas. Él no puede entrar a tu hogar si tú no le abres las puertas. Eva le abrió las puertas para que el enemigo entrara a su casa, a su mente. Y entonces ahí el enemigo toma provecho, entra y le llena a uno la mente de mentiras. Le empezó a decir mentiras a Eva. Vas a ser igual que Dios, vas a vivir para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces sucede algo, entra el pecado en la vida de Adán y Eva, y entonces el pecado no solo le roba la identidad a Adán y a Eva, sino que les roba la mentalidad del reino. Y quiero que busquemos ahí Génesis 3. Génesis 3 del 7 al 8. El título dice desobediencia del hombre. Usted puede leer todo Génesis 3 y darse cuenta de qué es lo que sucedió. Y dice el Génesis 3, 7. Entonces, vamos a leer desde el 6. Y dice, y vio una mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasa? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cuántos vivimos de esa manera? Avergonzados, escondiéndonos de la presencia de Dios, porque sabemos que tenemos pecado dentro de nosotros y que somos culpables. Y esa es una realidad. Dice, y su mujer y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Pero ¿qué pasa en el 9? Le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y Adán le responde, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cuándo Adán había tenido miedo de escuchar la voz de Dios? Nunca. Hasta ese momento en el que el diablo entra, introduce ese pecado en ellos, le cambia la manera de pensar, y entonces Adán ya no piensa en como pensaba antes, sino que ahora dice, pequé, tengo miedo de que Dios me haga. Entonces eso pasa con nosotros. Y por eso se los resumo así. En nosotros, dice Pablo, existe una ley, que es la ley del pecado, que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Y lo que sí queremos hacer es lo que no hacemos. Esa ley del pecado es contraria a la ley de la gracia de Dios, que nos impide a nosotros conectarnos con el Espíritu Santo. Por eso usted peca todos los días. Y por eso yo peco todos los días. Porque hay algo en mi carne que no me deja vivir para la gloria de Dios al 100%. Por eso debo arrepentirme todos los días. Amén. Y es un tema, miren, quiero que me lleven el hilo. Es un tema para muchos tal vez súper teológico, pero se los quiero hacer en palabras sencillas. Esa ley del pecado gobierna nuestra carne. Ay de mí, dice Pablo, todo Romanos 1 al 11 menciona sobre eso, para que usted lo lea. Ay de mí, tan miserable que soy, dice Pablo, ¿quién me va a rescatar de este cuerpo y de esta carne que siempre quiere pecar? La respuesta, dice él mismo más adelante, la respuesta es Jesucristo, quien abolió la ley del pecado, quien venció una vez y para siempre el poder del pecado, quien destruyó el poder que el enemigo tenía y le arrebató las llaves cuando él muere y resucita en esos 3 días. Jesús le arrebata las llaves del reino y se las entrega a la iglesia, a ustedes y a nosotros. Y esto es algo que tenemos que entender y que vivir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El plan original de Dios se rompe con Adán y se termina, y entonces la humanidad vive y empieza a vivir lleno de pecado. Y esa es la raíz del pecado. Amén. Y empezamos a vivir de esa manera, y el enemigo nos robó nuestra identidad y nuestra mentalidad de reino. Y mire, Adán no solo perdió un lugar en el huerto del Edén porque fue desterrado, sino que perdió una forma de pensar. ¿Cuántos de nosotros perdimos esa forma de pensar del reino? Y cuando vienen las pruebas decimos, hoy si esta ya me llevó y aquí ya no tengo salida.
hoy sí ya me debitaron de la tarjeta. Mira, a mí me ha pasado que yo ando, 100 pesos ahí en la cuenta, me voy a echar la vez pasada dijimos, vamos a echarnos un cono, dijimos con Daniel y con Nelson, y yo, sí, vamos a echarnos un cono, que vamos, qué rico, el domingo pasado, y miro el teléfono y solo andaba 35 lempiras, ay, y yo dándole barco a esto, plancho. Y me cobran un seguro la tarjeta de 25 lempiras, al rato, va, pum, 10, hijo, le dije, hoy sí estoy frito, y yo con una gran pena con estos dos, pa. No, espérenme, les digo yo que, y le escribo a Melanie, pásame ahí un 100 lempiras para poder echar un cono con esto. No, me dice Nelson, yo te voy a invitar a algo bueno. Después le invité a una pulpería para que estamos amando. Pero mire, vivimos con esa mentalidad de que, pues chica, ya no puedo estar peor, pues. Ya de esta, ya no me puede ir peor. Estoy más que reventado, ya me vino esta gran calamidad a mi vida, ya no me voy a poder recuperar. No, fue porque perdiste la capacidad de pensar a la manera de Dios. Perdimos la capacidad de tener una mente de reino por lo que pasó con Adán y Eva. No solo perdimos un lugar de privilegio de estar en el huerto del Edén, sino que perdimos el privilegio de pensar a la manera de Dios. Y por eso es que pensamos como pensamos, por eso es que usted a veces solo piensa tonteras. Y yo también, es la verdad. ¿Y qué pasaría, digo yo, a veces, y se cae ese ventilador y le vuela la cabeza a este y después pasa esto y bueno, sí o no, a veces piensan unas cosas ahí como sin sentido. No, ¿y qué pasaría si a mí me regalaron 50,000 lempiras? Uy, compraría esto y compraría lo otro. No, y vivimos pensando cosas que no, pero no tenemos una mentalidad del reino. Diría uno, lo que no haría con tanto dinero. Muchas cosas. Amén, pero no quiero detenerme ahí. Mire, Adán perdió esa capacidad. Y entonces, desde ese día, el ser humano piensa como un esclavo. Desde ese día, mire, pensamos como esclavos, actuamos como huérfanos y vivimos como una persona cualquiera. Desde ese día, pensamos como esclavos. Ay, tengo que trabajar, tengo que ser como esclavos todo el día. Vivimos como huérfanos. Ay, yo no tengo nadie que me quiera, estoy sola. Nadie me quiere, todos me odian, mejor como un gusanito, no. Vivimos así, vivimos como un cualquiera, como una persona cualquiera, pero en verdad fuimos diseñados para vivir y somos herederos, dice la Biblia, del reino. Somos coherederos juntamente con Él, sentados en lugares celestiales. ¿Para qué? Para gobernar y para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en tu casa, en tu familia, en tu universidad, pero no, en el trabajo. Todos te conocen por el que siempre llega tarde. Todos te conocen como el que siempre dice malas palabras. Como el que siempre dice, yo pongo aquí para que nos echemos la pica. Yo pongo ahí. Todos te conocen así porque has perdido tu identidad y perdiste tu manera de pensar. Amén. Muchos vivimos de esa manera, ignorando nuestra identidad del reino. El ser humano abandonó entonces su autoridad para gobernar. ¿Qué cree usted entonces? Que usted donde está, usted debería ser, como dicen ahí en lenguaje vulgar, el más poison donde usted vaya. ¿Por qué? Porque usted es hijo del Rey de Reyes. Usted es hija del Rey de Reyes. Usted en su trabajo debería ser el que mejor trabaja y establecer el reino de Dios en la tierra. Usted en la universidad debería ser tal vez no el que saca mejores notas, pero el que establece el reino de Dios ahí, en su lugar de estudio. Usted en su familia debería ser aquel que atrae a su familia a los brazos del Padre, no que más bien por estar en familia empieza, no, echémonos una, echémonos otra, 2, 3, 4, 5, 6 y terminó borracho por un cumpleañito cualquiera. No, hombre, fuimos diseñados. Esa es nuestra identidad, somos hijos del Rey de Reyes. Somos reyes y sacerdotes. Vamos a gobernar con Él cuando Cristo venga. Dice que reinaremos con Él por la eternidad. Y vamos a someter la tierra debajo de nuestros pies. Y dice, y Dios en su gloria someterá al diablo debajo de sus pies.
Pero no, usted vive con la soga al cuello todos los días. Y vivimos y el diablo nos trae como arrastrados de nuestras cadenas porque vivimos así, con una mentalidad pobre, una mentalidad de esclavos y no tenemos una mentalidad del reino. Esto nos lleva al tercer punto. Mire, pasó esto en el jardín del Edén. El diablo nos quitó este privilegio, pero sucedió algo sobrenatural. Sucedió un evento que marcó literalmente la historia, un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Sucedió un evento que iba a cambiar el destino de la humanidad para siempre. ¿Por qué? Porque Dios nunca pierde. Y aunque aparentemente se perdió ese diseño divino al momento de que planchó a Adán y Eva, Dios dijo, no, es que no puede ser así. El plan es que el cielo venga a la tierra. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Envía a su Hijo Jesús a la tierra. A crecer, a vivir, a morir y a resucitar por nosotros. Entonces marca la historia, un antes de Cristo, un después de Cristo. Y entonces Cristo Jesús viene a restaurar con Él todas las cosas y restaura nuestra identidad desde adentro hacia afuera. Y 2 Corintios dice, 2 Corintios 5:17, que a los que están en Él somos nuevas criaturas. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y dice, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, todas. Todas. Todo quiere decir en el hebreo antiguo, todo. ¿Amén? Todo. Para los que dicen que no estudio, estudié. ¿Amén? Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y Él viene a restaurar tu mente, tu identidad, tu vida, tu familia, tu finanzas, tu futuro, tu pasado. Él lo redime, tu presente. Él vive contigo en tu futuro, Él lo tiene en sus manos. Él te corona, Él te da la victoria, Él va contigo como poderoso gigante. Amén. Él viene a restaurar consigo todas las cosas. Y eso dice en 2 Corintios 5:17. Entonces Jesús no solo nos salva, sino que nos reconectó con nuestro diseño original, con el diseño del reino. Ese es el punto número 3, una mente renovada. Cristo Jesús vino a restaurar nuestra identidad, diga, desde adentro hacia afuera. Entonces ese cambio, esa metanoia de la que tanto estamos hablando, comienza adentro, pero se tiene que ver afuera. Si a usted no se le ven los frutos, no es un cristiano verdadero, lastimosamente. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. No por cómo ora, no por cómo predica, no por cómo se viste, no por X cosa, no, por sus frutos los conoceréis. Si usted no tiene frutos, va a ser cortado y va a ser echado al lago de fuego, donde es el llorar y crujir de dientes. Se lo digo quedito para que lo entiendan, pero es la verdad. Amén. Fuimos diseñados y entonces el paso número 3, para tener una mentalidad de reino, hacemos una recapitulación. Punto número 1, nacimos para el Edén, fuimos hechos para gobernar. Pero el enemigo aparece, nos roba su identidad, nos roba la manera de pensar y sucede algo sobrenatural. Es que Cristo viene y nos da una mente renovada. Él nos salva, pero no solo nos salvó, nos reconectó con nuestro diseño del reino. Es por eso, mire, entonces leemos Romanos otra vez 12:2. Léalo usted ahí conmigo. Romanos 12:2. Por eso, Pablo en Romanos nos ruega a que no nos conformemos, como decía Luis Luna el domingo pasado, sino que nos transformemos. Pablo, ¿qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. ¿Cuánto tiempo has vivido conformado con la manera en que estás viviendo? ¿Cuánto tiempo has vivido conformado con ese trabajo que te tiene atado y que no te deja ni 5 minutos respirar? Ni siquiera para darle gracias a Dios por la comida que comes. ¿Cuánto tiempo has vivido conformado con la forma de vivir que tienes? Te levantas todos los días a las 12 de la tarde, te levantas a almorzar, a las 3 te pegas sueño, te dormís, te levantas a cenar y te volvés a dormir y ese fue tu día. ¿Cuánto tiempo has vivido conformado a que tu familia siga siendo como ha sido siempre?
Y nunca le has dicho a alguien de tu familia, loco, Dios te ama. Vivimos conformados, conformes. No se conformen, dice Pablo, a este siglo. A este siglo es todas las corrientes de este tiempo. ¿Cuáles son las corrientes de este tiempo, 2025? Bueno, todo lo malo ahora es bueno, todo lo bueno ahora es malo. Ahora puedo ir el fin de semana aquí al Inter, puedo venir al Clarion, no sé cuál de los dos. Puedo ir el viernes, puedo ir el sábado y el domingo puedo venir aquí. Porque estoy joven, tengo que vivir mi vida. No puede decirme qué hacer. Puedo ir ahí, tranquilo, no hay problema. Y puedo venir aquí a arrepentirme de mis pecados. Y eso decían también el domingo pasado. Sí puedes venir aquí, venite para acá. Pero no puedes vivir una doble vida. No fuimos hechos para eso. No fuimos hechos. Eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Tarde o temprano te vas a cansar. Y o vas a venir a la iglesia o te vas a morir allá en tus vicios y en tus malos pensamientos y en tus malos deseos. ¿Cuál es otra corriente de este mundo? Amén. ¿Cuál es otra corriente? En la escuela, los niños ahora se les enseña cualquier cosa. Hay unas mamás que dicen, no, a lo mejor ni mando el niño a la escuela, ahí le enseñan cualquier tontera. Vivimos con ese pensamiento, es una realidad. ¿Cuál es otra corriente? Nos peleamos más por un partido político que por establecer el reino de Dios aquí, a tu vecino. Pero tu vecino te conoce más porque tu casa está llena de banderas rojas o azules o amarillas o verdes. Pero nunca le has dicho bendiciones, vecino. Nunca le has dicho. Pero le decís, ¡viva Libre! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva la Resistencia! ¡Viva Juan Orlando! Eso sí lo decís, belleza. Y bueno, lo siento, pero es que la mentalidad nos tiene que cambiar. Tenemos que tener una mentalidad de reino. Fuimos hechos no para depender de un presidente o una presidenta. Fuimos hechos para depender únicamente del poder de Dios. Y sea quien sea que gobierne esta nación, no importa, porque el reino de Dios se ha acercado hoy a nuestras vidas y vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces pronto veremos a la presidenta o presidente de rodillas delante de la presencia de Dios. Así debemos de pensar. Amén. Así es nuestro diseño. No que ustedes anden agarrando ahí con medio mundo, no. Amén. Tenemos que tener una mente renovada. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se puede manifestar en una mente conformada, sino en una mente renovada. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de una mente renovada, el reino de Dios se establece en nosotros y entonces podemos vivir a plenitud. Podemos ser felices, podemos tener gozo, podemos compartir, podemos ser libres, podemos ser sanos, no más estar encadenados. Pero nos hace falta a veces mucho por cambiar en nuestras vidas. Y ese es el llamado que hoy yo quiero que ustedes atiendan. El llamado a no conformarnos a este siglo, porque una mente conformada se basa en ¿qué? En el pecado, en el miedo, en la escasez, en la derrota, en sobrevivir. Y todos los días es un día. Hay una serie que se llama Un día más para sobrevivir. Y así vivimos tal vez nosotros. Bueno, hoy, que Dios me ayude hoy, mañana, a ver cómo le hago, pero bueno, hoy tengo 100 pesos tengo 100 lempiras para la semana. Qué reto vivir así. Y vivimos en modo sobrevivencia siempre. Pero no fuimos llamados para eso. No nos conformemos a este siglo. Una mente renovada es una mente celestial, es una mente visionaria, es una mente obediente, es una mente gubernamental. Es una mente que dice, bueno, aunque mi jefe me tiene atado aquí, no voy a ser irrespetuoso con él. Pero yo tengo que decirle, el domingo no me lo toquen. Hermano, lo siento, si usted aquí no me va el domingo, pues búsquese otro. Es fácil que yo lo diga aquí, va. Mire, yo he estado buscando ahí a veces oportunidades. Yo les digo, ocupo mínimo el domingo libre, que voy a la iglesia. No, fíjese que tenemos un horario, tiene libre el sábado, el lunes, martes. No, siguiente, no me moleste.
el domingo es mi día. ¿Sí o no? Trabaja de lunes a sábado, hermano. Quémese. Eso es establecer el reino de Dios. Pero un día, puchica, déselo de Dios. Amén. Eso es una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino es una mente obediente, es gubernamental. Mire, cuando renuevo mi mente, entonces, ¿qué pasa? Comienzo a vivir y manifestar el reino de Dios. Solo así podemos vivir en el reino de Dios con una mente renovada. Péguenle un coscorrón ahí de la par, péguense. Tenés que tener una mente renovada. Debemos tener una mente renovada. Tenemos que tener una mentalidad de reino y el punto final es ese. Vamos a ese proceso. Nacimos para el Edén, luego el diablo aparece, luego Jesús viene, nos renueva nuestra mente y ahí empieza el proceso de tener una mente de reino. Una mentalidad de reino es una mentalidad que no se conforma a lo que está pasando en este tiempo, en la tierra, en Honduras, en Tegucigalpa. Es una mente que no se conforma con alcanzar solo a uno, sino que siempre va por más, siempre predica más, siempre ora más, siempre busca más la presencia de Dios, siempre ayuna más. Por eso estamos ayunando esta semana. Aún tiene hoy domingo, tiene el lunes y tiene el martes para ayunar. 3 días. Échese estos 3 días. Y el martes venimos a nuestra noche de adoración para entregar el ayuno. Yo le aseguro que la presencia de Dios va a inundar su vida y la de su familia. Amén. Una mentalidad de reino. Mire, estaba leyendo un libro de un escritor que se llama Bill Johnson. Y el libro se llama Cuando el cielo viene a la tierra. Se lo recomiendo, lean. Dice esta frase en el libro: el reino de Dios no es un lugar a donde vamos, sino que es algo que traemos. Amén. El reino de Dios no es al lugar donde usted va a ir y, no estoy esperando. Es que, no, que me venga a traer Dios. Y aquí estoy todos los días sentado. ¿Y qué estás esperando? No, que estoy esperando el día glorioso de que Él venga. No, el reino de Dios es algo que usted lo trae. Usted lo trae aquí y lo establece aquí, en la iglesia, aquí en su familia, aquí en su lugar de trabajo, en su universidad, en su mente. Ahí es donde se tiene que establecer el reino de Dios. No es un lugar hacia donde usted va, es un lugar que usted trae. Amén. Y hoy Dios está buscando, mire, Dios está buscando a alguien que piense como se piensa en el cielo, que hable como se habla en el cielo y que viva como se vive en el cielo. ¿Pero a dónde? Aquí en la tierra. ¿Usted cómo piensa aquí en la tierra? ¿Usted cómo habla aquí en la tierra? ¿Usted cómo vive aquí en la tierra? Dios está buscando a alguien que piense de esa manera. Dios está buscando a un representante del reino y hoy tenemos que entender que somos herederos, somos embajadores, que somos hijos del Rey de Reyes. Miren, no somos huérfanos espirituales, sino que tenemos acceso, tenemos herencia, tenemos autoridad y tenemos poder de Dios. Y si no me cree, busque usted ahí y abra en Lucas. Lucas 9. Lucas 9, del 1 en adelante. Miren, entendamos, fuimos hechos para gobernar la tierra. Fuimos hechos para sanar enfermos. Fuimos hechos para echar fuera demonios. Dice la Biblia que fuimos hechos para resucitar muertos. ¿Quién aquí ha resucitado un muerto? Yo sé que hay gente que aquí lo ha hecho. Amén. Tal vez no levante la mano, pero bueno, sé que hay gente que lo ha hecho. Porque el reino de Dios se estableció ese día, esa hora, en ese momento, en ese lugar. Que fuimos hechos para eso. Dice, Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, harán ustedes. Fuimos hechos para hacer mayores cosas. Pero no hacemos ni el 5% de lo que debemos de estar haciendo. Somos herederos. Y dice Lucas 9, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios
y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Nosotros tenemos esa capacidad, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y mire, en este mes de julio van a pasar milagros aquí en esta casa. Van a pasar sanidades aquí en esta casa. No sé si usted al entrar se dio cuenta de algo, y es que el muro de oración otra vez está vacío, ¿sí o no? ¿Por qué lo vaciamos? Porque sabemos que el Señor va a responder cada una de esas peticiones. De hecho, que hay unas que ya las respondió, pero usted nunca las pasó allá a las respuestas, las dejó ahí. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que su fe aumente el día de hoy. Que aumente nuestra fe y que siempre tengamos necesidad de más, que estemos desesperados por más. ¿Por qué? Porque fuimos creados para gobernar, para reinar. Cuando tenemos una mentalidad de reino, nos damos cuenta de que fuimos llamados a cambiar la historia de una persona, de una vida, de una familia, de una iglesia, de un lugar de trabajo. Fuiste llamado para cambiar tu historia. Fuiste llamado para decir: hasta aquí el diablo va a poder conmigo. Ya no más voy a vivir atado a este vicio. Ya no más voy a vivir pensando de esta manera. Fuimos creados para gobernar ahorita, en este tiempo. No hasta que Cristo venga, no. Es en el hoy, en el ahora, donde tenés que levantarte y tomar la decisión de decir: el Señor hasta hoy va a atacar a mi familia. Ya no más mi familia va a vivir encadenada. Ya no más voy a ser un fracasado. Ya no más voy a tener problemas de esterilidad, tal vez. Ya no más voy a tener problemas financieros. Ya no más mi familia va a estar llena de diabetes, de cáncer. Eso es hablar con fe. Pero eso es hablar desde una identidad real, de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es hablar con autoridad, de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sino que nosotros fuimos hechos para gobernar y para que el diablo sea sometido debajo de nuestros pies. Fuimos hechos de esa manera, fuimos creados para cambiar la historia. Dios nos dio poder, nos dio autoridad. Y pueden leer Lucas 9, de 1 al 2, pueden leer Lucas 19, pueden leer Mateo 10, Lucas 4, Mateo 6. Nos damos cuenta, fuimos diseñados para eso. Dios nos dio esa autoridad y ese poder. Dios nos dio esa autoridad para hacer mayores cosas de las que Él hizo. Pero solo con una mente renovada vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Eso solo es posible a través de la obra completa del Espíritu Santo. Yo quiero que usted se toque ahí su mente. Ponga su mano ahí en su cabeza. Y que usted ahorita piense en todas las cosas malas o incorrectas que usted ha hecho hasta el día de hoy. Piense también en todas aquellas cosas que no han sido su culpa, pero que han venido a su vida. Tal vez algún trauma, tal vez alguien le hizo una mala pasada, alguien le dijo algo que no, yo no sé. Pero pensemos y traigamos a memoria todas esas experiencias negativas que hemos tenido. Mire, el Señor quiere transformar hoy sus mentes. Él quiere establecer el reino de Dios en nuestras mentes, pero esa transformación, esa renovación solo puede ser hecha a través de la obra completa del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted diga hoy: Espíritu Santo, y dígalo en voz alta: Espíritu Santo, renueva mi mente, transforma mi mente, transforma mi manera de pensar. Estoy desesperado porque hagas algo en mi mente. Amén. Miren, esto solo sucede en la mayoría de los casos. Esa transformación mental, que es obra del Espíritu Santo nada más. O sea, no la puedo hacer yo no puedo cambiar mi manera de pensar. Ocupa el Espíritu Santo. Sucede mayormente en aquellos que están desesperados por un cambio. Si usted no está desesperado, bueno, nada va a pasar porque no lo necesita. Pero ¿cuántos estamos desesperados para que una situación en nuestras vidas cambie? ¿Cuántos estamos desesperados para que se suelte algo? Aleluya. Y se abran las puertas de los reinos de los cielos. Y que ese préstamo se suelte y me lo den. Y que ese trabajo que está ahí
se abran las puertas y me acepten. Y que esa chica que está ahí, estoy soltero, me pare bola. Y que ese chavo tan guapo me voltee a ver. Todos estamos desesperados por algo. Tal vez estás desesperado para que un familiar tuyo se sane y está tal vez en el hospital. O tal vez estás desesperado para que ya tu situación no sea la misma. Todos estamos desesperados. Y si hoy todos estamos desesperados, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios va a orar hoy en todos. Amén. Y va a transformarnos a todos. Y nos va a hacer vivir una nueva vida. Y vamos a tener una nueva mentalidad porque tenemos el deseo de ser transformados. Y con esto voy terminando. Mire, ¿cuál es entonces? Romanos 12:2, volvemos, dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que vivamos una vida sin milagros. La falta de milagros en nuestras vidas no es la voluntad de Dios. Si no han pasado milagros en tu vida es porque aún no has descubierto la voluntad de Dios y aún no has renovado tu mente, porque la falta de milagros no es la voluntad de Dios. Tiene que pasar milagros todos los días en nuestra vida. Que una persona sea salva es un milagro, que una persona se sana es un milagro, que alguien se convierta es un milagro, pero tiene que pasar milagros todos los días en nuestra vida. Por eso no es la voluntad de Dios la falta de milagros. La voluntad de Dios es que se establezca su reino aquí en la tierra a través de personas desesperadas y hambrientas por Él. Ayúdame por favor con el piano. Y hambrientas por Él. Eso se resume en 4 pilares. Mateo 10, 8 y Lucas 9. Vamos rapidito ahí a Mateo 10. Y con esto voy cerrando. Mateo 10, 8. Voy a leer desde el 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo quiero que nos pongamos de pie. Mire, hoy el Señor quiere que entendamos esta realidad.